Bueno, este webinar de hoy lo enmarcamos en el proyecto Copilotos, que es un proyecto que estamos llevando a cabo en Vizcaya, está cofinanciado por la Diputación Foral de Vizcaya y el objetivo es bueno, pues implantar la inteligencia artificial en los procesos de empleo y emprendimiento, para lo cual, bueno, pues hemos organizado una serie de formaciones, tanto para personas desempleadas, personas emprendedoras, personal técnico de empleo y personal técnico de emprendimiento. Lo estamos haciendo con Nerea Luis, está funcionando muy, muy bien. Bueno, pues ya cuando finalice el proyecto ya os informaremos. Y bueno, por mi parte, nada más dar la bienvenida a Nerea Luis. Nerea, cuando quieras, te cedo Hola, la ¿qué tal? palabra. Por aquí estoy ya, así que voy a compartir y empezamos. A ver, voy a poner esto por aquí para que no me moleste. Y... Sure. Vale, en principio creo que ya lo veis todo. Sí. Vale, pues efectivamente vamos a hablar de un tema que la verdad que a mí me fascina porque la verdad es que el mundo de la inteligencia artificial siempre como que, bueno, ha tenido sus luces y también sus sombras. Entonces, bueno, espero sobre todo con este webinar que intentemos entender, ¿no? En qué momento se encuentra el campo de la inteligencia artificial, no tanto hablando de avances, sino hablando de cosas que no han sucedido como se esperaba y que pues han generado pues algún tipo de problema, crisis, etcétera, etcétera, sobre todo para que también tengáis esa conciencia, ¿no? Y que estemos también preparados en cuanto a pues esta parte quizá más negativa con la que vamos a tener seguramente también que convivir en los próximos años. Am, ya me ha presentado Ainara, pero bueno, yo llevo bastante tiempo trabajando en el mundo de la inteligencia artificial. Empecé en el mundo de la investigación, luego me fui al mundo de la industria y he trabajado bastante desde el punto de vista de la consultoría. Entonces, eso también me ha hecho como ver muchos sitios distintos y la verdad es que, bueno, pues cuando ves muchos sitios distintos, hay veces que hay patrones, ¿no? que se repiten y la verdad es que, pues uno de ellos es de lo que vamos a hablar hoy, el que al final todos hemos empezado a trabajar con la inteligencia artificial, pero no siempre con una vista, pues eso, como tan completa, ¿no? Respecto a lo que puede salir bien, pero también a lo que puede salir mal. Entonces, dentro de todo lo que he hecho, pues es verdad que gracias a la divulgación he podido hablar también de forma un poco más cómoda sobre estos temas. Y espero que hoy, pues eso, que os resulte sobre todo de interés. La agenda que he traído más o menos es esta. Aunque tampoco, quiero decir, no está tampoco todo muy, muy, muy marcado, pero sí que me gustaría hacer un recorrido sobre cómo empezó todo, ¿no? Dónde se empezaron a ver estos primeros atisbos negativos de la inteligencia artificial, que fueron los sesgos. Luego hablaremos un poquito de metodología, de cuando suceden estas cosas, ¿no? Cómo las intentamos arreglar o detectar y después arreglar. Y también vamos a hablar de diferentes tendencias que han salido dentro del campo de la inteligencia artificial a raíz de pues identificar todos estos problemas, ¿no? Como es la explicabilidad, la transparencia o la seguridad. Y finalmente vamos a hablar también de, con todo el impacto, digamos, que ha traído la IA generativa, esa IA que empieza a hacerse como muy famosa tras el lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Y así hasta ahora, pues donde estamos encontrando también problemas que se empiezan a identificar y donde también pues hay mucho trabajo sobre todo eso de cara a los próximos años, ¿no? Entonces, para empezar, pues eso, vamos a hablar de los sesgos. Además, aquí hay un montón de ejemplos que ya, algunos más famosos que otros, pero que ya se han hablado sobre todo mucho a nivel mediático, ¿no? Que yo creo que eso también es, bueno, si observamos la curva de inteligencia artificial y sesgos, lo que vais a observar sobre todo es que hay un momento, ¿no? Como aquí a partir de, esto es más o menos 2018, ¿vale? Donde todo empieza ya como a ascender pues hasta prácticamente la actualidad, ¿vale? El término AI bias o responsible AI
no era tan común encontrártelo, ni siquiera desde el punto de vista, ¿no?, de la investigación en inteligencia artificial. Y el motivo era, pues, eso, que la disciplina como tal de la inteligencia artificial no había tampoco llegado a un punto de, como de madurez o de robustez tan grande, en el que se enfrentase, ¿no?, a problemas serios. Lo que veíamos hasta, pues eso, 2017-2018 eran casi todo casos de uso donde la inteligencia artificial intentaba aplicarse de tal forma que se maximizase la precisión, ¿no?, de esa tarea. Pues, por ejemplo, si pensamos en el entorno del prediagnóstico médico, pues el cómo analizar, ¿no?, yo que sé, de radiografías e intentar hacerlo pues también como lo haría un médico profesional. O si nos vamos a otros entornos, pues de detección de defectos, por ejemplo, en piezas, pues lo mismo, ¿no? Creábamos estos algoritmos que son expertos en una tarea como muy, muy, muy concreta. Lo que pasa que no teníamos, como decía, casos que generasen discrepancias, ¿no? Donde empezamos a ver esto y el porqué de que empezase a suceder a partir de esa fecha es porque se identificaron unos cuantos casos de uso donde la inteligencia artificial se estaba aplicando específicamente sobre caras humanas, ¿no? Es un poco lo que os voy a contar ahora. Y en el momento en el que se empieza a aplicar sobre caras humanas para hacer diferente tipo de detecciones o diferente tipo de segmentación, ahí sí es donde empezamos a ver que la inteligencia artificial no funciona tan bien como nos imaginábamos, ¿no? Y empieza a generar sobre todo bastantes diferencias dependiendo pues de cómo seas, vamos, físicamente me refiero y a nivel étnico, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que en muchos de los casos, no de forma además consciente, sino que ya una vez el sistema sale, lo que decimos a producción, ¿no?, al uso público y demás, pues nos damos cuenta de que existe una tendencia bastante grande de que la inteligencia artificial siempre se decante por el mismo tipo de persona, ¿no? Esto que ahora suena tan obvio, quizá decirlo, no lo era tanto desde el punto de vista de que en los equipos de inteligencia artificial, la mayoría de métricas que se medían en esos momentos tenían que ver, como decía, con la precisión, ¿no? El decir, oye, ¿he hecho bien la tarea o no la he hecho bien? Pero no se medían otro tipo de indicadores, ¿no? Que sí se empezaron a medir ya una vez se detectaron este tipo de problemas. Entonces, claro, no era tan habitual encontrarte, ¿no?, con esas situaciones simplemente porque se asumía que desde el punto de vista de la precisión de la tarea, pues la IA estaba acertando siempre pues en un alto porcentaje. ¿Esto qué es lo qué es lo que hace? Pues que se empieza a denominar ya incluso desde antes de esa fecha que os he dicho, de 2018, pues más o menos alrededor de los 2000, que ya empieza a posicionarse el aprendizaje automático, el famoso Machine Learning, ¿no?, como posiblemente el área que más crezca dentro de la inteligencia artificial. El área del Machine Learning al final lo que hace es trabajar con grandes conjuntos de datos, que es lo que hacemos a día de hoy. Entonces, ya no es tanto definir como reglas y demás, sino dejar un poco a los algoritmos que detecten patrones, ¿no? Y que luego pues clasifiquen o hagan predicciones o hagan recomendaciones, etcétera, etcétera, pero bajo su propio criterio, ¿no?, en base a esos patrones. Y entonces comúnmente se les empieza a denominar algoritmos de caja negra. Es decir, caja negra entendido como el símil este de las cajas negras de los aviones, ¿no? Pensando en que hasta que no se abran esas cajas negras no entenderemos al 100% cómo están tomando las decisiones los algoritmos. Y aquí quiero hacer un disclaimer o una pausa, ¿no? Para que tampoco genere como demasiada duda. Es decir, no es que la IA sea una tecnología que no entendamos, porque sí que la entendemos, pero lo que a día de hoy es muy difícil hacer por el tamaño que tienen estos algoritmos y la complejidad matemática que se sucede en cada una de las iteraciones, digamos, en las que va aprendiendo, es que no se puede trazar de principio a fin por esos, digamos, por esa complejidad matemática y demás, pues cómo toman las decisiones por dentro, ¿no? En muchos de los casos lo que nos vamos a encontrar es que tenemos información parcial sobre cómo el algoritmo pues ha tomado una decisión u otra. Y esto es verdad que en un campo como es el científico, pues sorprende porque, claro, es algo que
prácticamente no se ha dado tan habitualmente, ¿no? Al final siempre hemos hablado como de procesos que dicho A sucede B y aquí con la inteligencia artificial pues no siempre cuando sucede A tenemos exactamente B, ¿no? Y es quizá un poco el detonante de que se empezase a hablar también pues de esa IA responsable y de cómo nos imaginamos también esa evolución de la IA pues en ese momento, en el futuro, ahora en el presente, ¿no? Entonces, la primera vez que escuchamos, quizá a nivel mediático, ¿no? Hablar de este punto de la inteligencia artificial con ese foco responsable, pues fue en este trabajo. Si tenéis de todas formas cualquier duda, por cierto que no lo he dicho, tengo el chat abierto, ¿eh? O sea que si tenéis o queréis preguntar cualquier cosa, sentíos libres. Pero básicamente una de las cosas que sucede es que en un momento pues salen varias noticias alrededor de el algoritmo Compass en Estados Unidos. Este algoritmo se utilizaba por la policía y pretendía simplemente pues dar lo que ellos llaman scoring, ¿no? O sea, como una especie de índice numérico entre el 0 y el 10 de digamos, presos que habían salido ya de la cárcel, o sea, realmente expresidiarios, pues cuál sería como la probabilidad de que volviesen a reincidir, ¿no? Que volviesen a hacer pues algún tipo de fechoría y demás. Daba ese scoring, esa puntuación, pues en función de diferentes, digamos, indicadores que tenían registrados de cada uno de ellos. Lo que sucede es que, pues es verdad que el algoritmo como que tenía tendencia a acertar, pero nadie se había preguntado, bueno, cómo estaba dando esas puntuaciones, ¿no? Desde el punto de vista metodológico. Y una de las cosas que se observaba cuando la compañía ProPublica hizo pues esta auditoría desde fuera, ¿no? De lo que se dieron cuenta es que había un sesgo, pero además bastante obvio respecto a la población negra. Es decir, en el momento en el que un expresidiario era negro, ya por defecto se le asociaba una puntuación mucho más alta que en equivalentes casos cuando venían pues, de raza blanca, ¿no? Y este es un claro ejemplo, como decía, de precisión versus diversidad. Es decir, que haya precisión no significa que haya otras cosas que no estén sucediendo dentro de cómo se está tomando esa decisión dentro del algoritmo. En este caso, claro, se hizo muy famoso este caso de uso porque, como decía, se estaba aplicando en la policía de los Estados Unidos. Esto obligó a que efectivamente ese algoritmo se revisase y demás, pero incluso detonó también posteriormente en otro tipo de movimientos, por ejemplo, alrededor del reconocimiento facial, ¿no? Donde se empezaba a ver que todo este tipo de tecnología, pues igual no estaba tan preparada como nos imaginábamos para usarse de forma amplia, ¿no? Digamos, a nivel comercial. Entonces, esta parte de reconocimiento facial sobre todo explota a nivel mediático cuando sale este trabajo que se llama Gender Shades y la verdad es que esto sí que supuso el antes y el después para el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? El caso anterior, el de la reincidencia, era un poquito, pues, es como de 2016, una cosa así. O sea que realmente, quiero decir, hasta 2018 no se genera como este debate tan grande, ¿no? Dentro del campo de la inteligencia artificial. Y tiene que ver con que se empiezan a evaluar también de forma externa diferentes sistemas que ya estaban comercializándose, pues de compañías como las que tenéis en la imagen, ¿no? Y entonces estas investigadoras, Timnit Gebru y Joy Bulami, pues lo que hacen es estudiar con diferentes caras, vamos, con conjuntos de datos de diferentes caras de todo tipo de género, etnia, etcétera, etcétera, pues cómo lo hacen estos algoritmos. Básicamente lo que hacían estos algoritmos es clasificar, primero, que lo que veían era una persona y segundo, pues el tipo de género que tenía esa persona. Entonces, si veis los porcentajes de acierto, que es lo que tenéis en la imagen, veis cómo empieza a decrecer, pues cuanto más nos acercamos a las mujeres, pero sobre todo mujeres negras, ¿no? Y ellas se preguntaban, porque ellas las dos vienen de procedencia afroamericana, y se preguntaban, oye, esto realmente no es justo, ¿no? Si lo pensamos desde el punto de vista, no desde el acierto, sino desde esa responsabilidad social, claramente aquí está pasando algo que
no le estamos dando la importancia y la relevancia que tiene. Y quizá la forma en la que lo ilustraron fue lo que hizo que esto pues se elevase tanto incluso a nivel mediático, ¿no? Esta investigadora que veis aquí es Joy Buolamwini, de la que os he hablado antes, que lideró este trabajo. Y una de las cosas que hizo, a que luego se reflejó en el documental que veis aquí, que se llama Coded Bias o en español sesgo codificado, pues una de las cosas que hizo fue crearse en el laboratorio del MIT, donde trabajaba, pues esta máscara blanca que estáis viendo, que cuando se la ponía, ¿vale? Pues ella era, digamos, vista por un montón de algoritmos que en el momento en el que se quitaba esa máscara ya ni siquiera la identificaban como persona, ¿vale? Como, digamos que era invisible a ese reconocimiento facial. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí ella se hace un montón de preguntas de por qué de repente cuando pongo una máscara blanca, sin ser ni siquiera la máscara, ¿no? Sin representar a una persona física, ¿no? Humana, pues por qué de repente el algoritmo la detecta y si se la quita, no. Entonces aquí se empieza a generar ese debate, digamos, ya más mediático, más social, alrededor de, oye, ¿qué está pasando con todo esto? ¿No? Tenemos que darle una vuelta a cómo estamos evaluando los sistemas de inteligencia artificial. Os recomiendo, si no lo habéis visto, este documental está muy bien, incluso para, ya os digo, a nivel divulgativo, cuenta muchos casos que se han dado alrededor de los algoritmos, ¿no? Aplicados a personas y se entiende muy bien. Quiero decir, está doblado a diferentes idiomas y hace unos años estaba en Netflix. No sé si ahora seguirá, pero vamos, se puede encontrar fácilmente. Incluso en YouTube hay versiones gratuitas del documental. Entonces, cuando ya sucede todo esto, ¿no? Y se empiezan a amplificar pues todo este tipo de problemas, digamos, que tiene la inteligencia artificial, nos empezamos a preguntar ¿esto por qué, no? O sea, ¿en qué momento aparecen los sesgos? Y claro, una parte quizá más obvia es, oye, pues vamos a analizar los datos con los que entrenamos los algoritmos, porque claramente ahí sabemos que hay un montón de sesgos en cuanto a cómo escoges, ¿no? Qué información o qué datos van al algoritmo, cómo están, ¿no? balanceados esos datos. Ya se empieza a analizar el cómo balanceamos los datos, no solo desde el punto de vista de las categorías que se incluyen, sino pues eso, desde el punto de vista de la diversidad, si estamos hablando de personas, ¿no? También analizamos el cómo los etiquetamos, porque a veces no nos damos cuenta, pero también en ese proceso de etiquetado, pues a veces se suceden sesgos, porque tú estás al final asociando pues cierta información, ¿no? a esos datos que luego el algoritmo la va a procesar, pero quizá la parte más difícil es la que nos encontramos aquí, ¿no? En el momento en el que el algoritmo ya ha sido entrenado, digamos que ha evaluado, ha detectado esos patrones y demás y ya los asume, ya los tiene dentro de ese proceso de toma de decisiones, es verdad que es en la parte más compleja en la que detectar y mitigar, digamos, este tipo de sesgos. Entonces, se ha hecho mucho trabajo a nivel metodológico en los primeros estadios, ¿no? del modelo de inteligencia artificial, siempre es mucho más fácil trabajar desde el punto de vista de los datos que, como os digo, entender al 100% cómo funcionan pues, todas estas cajas negras, donde muchas veces pues, ni siquiera tenemos claro, ¿no? el cómo se va procesando esa información. Y entonces empezaron a suceder, como os digo, a nivel metodológico, diferentes investigaciones que ya ponían en evidencia aún más pues, la pérdida, ¿no? de identidad en los sistemas de inteligencia artificial. Este trabajo se hizo muy famoso y lo que intentaba era recomponer imágenes de personas famosas, en este caso, pues dos líderes políticos, ¿no? Y esto también para que veáis lo increíble que es nuestro cerebro, pero estoy segura de que la mayoría de vosotros y vosotras en la primera foto, esta pixelada, estáis viendo al presidente Obama, ¿vale? El de la derecha no tiene nada que ver con Obama, salvo que la forma, digamos, de la cara, ¿no? Pues es similar. Lo que se le estaba pidiendo aquí al algoritmo era que recompusiese la imagen pixelada, porque se le había entrenado como tal para hacer, digamos, esa reconstrucción, ¿no? Con diferentes fotografías y demás. Y como veis, se pierden pues todos los rasgos étnicos, en este caso de Obama, y en el caso de abajo, pues de Alesia, ¿no? También otra diputada de Estados Unidos, en este caso latina. Entonces, claro, cuando se empieza a ver ya
¿no? Que esto se sigue perpetuando, pues es cuando se empieza a hablar, ¿no? De, oye, en la metodología, digamos, de entrenamiento de estos sistemas de inteligencia artificial, o bien empezamos a, digamos, plantearnos algún tipo de metodología obligatoria, buenas prácticas, etcétera, o incluso se empieza a hablar de regulación, ¿no? Uno de los casos a nivel de España, ¿no? Que tuvo también mayor repercusión, pues fue este que estáis viendo. Esto se hizo por la gente de Bicolabs, están en Bilbao, de hecho. Y la verdad es que es un trabajo que luego llegó hasta, pues hasta medios como El Confidencial y algunos otros que lo sacaron para intentar divulgar también sobre este tipo de cosas. Lo que veis en las dos fotos es que ellos se aprovecharon de las herramientas que se pusieron de moda, pues eso, alrededor de 2018, 2019, que eran estas herramientas que en el móvil tú le pasabas una foto y te podían como transformar, ¿no? Pues de chico a chica o te hacían más mayor, ¿no? Como más viejo, tal. Y entonces construyeron un conjunto de datos en el que tenían fotos originales y pues las iban alternando, ¿no? En este caso de género, para tener dos fotos exactamente iguales, pero cambiando, digamos, la parte de la cara. Lo que sucedía era que si esto lo pasaban por un reconocedor de objetos, que en este caso, si no recuerdo mal, era de Amazon, pues lo que obtenían, fijaros en los porcentajes, yo creo que lo veréis bien, eran unos porcentajes de acierto muy diferentes respecto a quién salía en la foto, si era un chico o una chica, ¿vale? Y la imagen era exactamente igual. En el caso del chico, una de las cosas que más digamos, se evalúa con un porcentaje más alto son las herramientas o el taladro, ¿vale? Que es este tool o power drill. Si veis aquí, en el caso del chico, cleaning, que lo que sería es como productos de limpieza, aparece con un 58,7 de probabilidad, ¿vale? Estaríamos hablando de un 60% de seguridad del algoritmo. Si nos vamos al caso de la chica, podéis ver que cleaning, ¿vale? Sube hasta el 82,5% y ni siquiera en este tipo de detecciones que ha hecho, ¿no? De objetos o de elementos en la foto, ni siquiera aparece la herramienta, ¿no? Ese taladro, ni siquiera aparece aquí identificado. Entonces, claro, cuando empiezan a ver esto, ¿no? De forma, claro, mucho más extensa, con mucho más ejemplos, de nuevo ya se preguntan, ¿no? Va a haber muchos más sesgos implícitos de los que estamos pensando, porque ya no es que una persona, ¿no? se le reconozca peor, pues por ser de una raza o de otra, o un género de otro, sino que incluso a nivel de los elementos que rodean a esa persona, seguimos viendo cómo los algoritmos pues perpetúan ese tipo de sesgos asociados a estereotipos, ¿no? A los datos históricos también que tenemos de hombres y mujeres. Y claro, esto ya no es tan sencillo, ¿no? El cómo lo resolvemos. Sobre todo si nos vamos todavía más al mundo del lenguaje. Aquí se están haciendo muchos estudios, porque es verdad que, claro, a nivel visual, quizá a veces esta parte de sesgos es más sencilla verla, pero si nos vamos a los textos, ahora que está también muy de moda, ¿no? Toda la parte conversacional, pues no siempre ha sido tan sencillo el detectar, por ejemplo, cuando una frase estaba pues arrojando algún tipo de toxicidad o de, digamos, como de un texto que sea como muy negativo. Esto se aplica mucho sobre todo a la moderación esta de foros de internet o en redes sociales y demás. Aquí tenéis dos ejemplos, ¿no? Aunque estén en inglés, pero dice como que la justicia criminal en Estados Unidos es racista, ¿no? Que es la primera frase, así como a modo de afirmación. Y claro, como aparece la palabra racista, pues aquí ya el algoritmo directamente como que lo asocia a algo negativo. Y lo mismo con el caso del Stop Asian Hate, ¿no? Que es como parad el odio a los asiáticos. En el momento en el que aparece hate, que es esa palabra odiar, ¿no? Y aparece la palabra stop, que también se reconoce como que igual puedes venir de un contexto negativo, pues igual, ¿no? El algoritmo se decanta por que sería un comentario pues para ser potencialmente analizado y en el caso positivo pues ser censurado. Entonces, claro, si esto no lo llevamos de nuevo a estereotipos y demás, se observan muchísimas cosas, como que hay mucha distancia incluso en palabras que
vienen de la misma raíz, ¿no? Pero con distinto género, por ejemplo, mujer de negocios o hombre de negocios, como lo tenéis aquí en la derecha, aparecen en contextos muy diferentes, ¿no? Rodeados de palabras bastante diferentes en función de pues todos esos contextos que analizamos para, digamos, luego entrenar a los algoritmos. Y esto, claro, como os decía, cuanto más textos analizamos, pues más difícil es que todo esto digamos, se ordene, ¿no? Incluso una de las cosas que empezamos a ver donde se empezaban a arrojar este tipo de sesgos, y aquí de hecho la normativa, la nueva ley de inteligencia artificial europea va a poner bastante foco, pues es en lo que llaman las herramientas estas de filtrado de currículums, ¿vale? Estas se han puesto bastante de moda en los últimos años porque a lo que te ayudan es, pues ante una vacante, ¿no? Igual se te presentan, pues según la empresa, ¿no? 20, 30, 50 currículums y entonces te intentan filtrar a los mejores candidatos. Pues una de las cosas que estaba pasando es que algunas de estas herramientas, en el momento en el que percibían, ¿no? Que estaban evaluando, digamos, como vacantes que se asocian tradicionalmente al género masculino, pues porque es el predominante en este caso, si pensamos en vacantes de dirección o si pensamos en el sector tecnológico, ¿no? Donde yo me encuentro, pues ahí se estaban, por ejemplo, detectando sesgos que estaban implícitos directamente en los datos y hasta que no se empezaron a hacer un poco ese tipo de preguntas, auditorías externas, pues era difícil, ¿no? El haberlo evaluado desde dentro, porque no es algo que te des cuenta, directamente estas plataformas lo que te van a decir es, oye, estos son los 10 15 mejores candidatos, y si tú no te preguntas vale, ¿cómo son esos 15 candidatos? ¿Por qué me los estás recomendando? Pues es verdad que igual no le das ni siquiera importancia, ¿no? Entonces, aquí también, como os digo, se está aplicando bastante estudio de sesgos a nivel metodológico, ¿no? A día de hoy. Y como os decía, con la nueva ley de inteligencia artificial, este va a ser uno de los casos que se considere de alto riesgo, ¿no? Es decir, que a cualquier producto o a cualquier herramienta que contenga o que comercialice un algoritmo de este estilo, pues se le van a pedir una serie de procesos de evaluación para garantizar en la medida de lo posible que esa selección, digamos, se está haciendo de la forma pues más abierta, ¿no? Más abierta posible y más justa. Y luego tenemos incluso ejemplos, que estos ya más anecdóticos por contaros, así que también nos salimos, ¿no? Hacia otros lados, como es el caso de la robótica. La verdad es que pensaréis, ostras, y cómo va a ser? Pues sí, porque a veces, claro, es como que la inteligencia artificial nos hubiese puesto un espejo delante, pero nosotros mismos también cuando abrimos nuevos campos de investigación, como es el caso de la robótica, pues a veces también trasladamos estos sesgos sin darnos cuenta, ¿no? Y esta que está viendo en la foto es Ayana Howard, se llama. Es una investigadora que lleva muchos años estudiando desde el punto de vista más psicológico, cognitivo, el cómo nos comportamos ante determinados movimientos, pues eso, de robots o de inteligencia artificial y demás. Y ella lo que se preguntaba era por qué los robots estos que se utilizan, pues por ejemplo, tanto en películas, ¿no? Que salen como de forma animada, como los que luego se terminan construyendo en el mundo real que se utilizan en lo que llamamos robótica social, ¿no? Pues para acompañar, para ayudar a niños o adultos también, incluso personas de la tercera edad, porque todos son blancos. O sea, si hacéis una búsqueda en Google Imágenes y ponéis social robot, robot social o robot animado y tal, es que la mayoría que os van a salir son blancos, ¿no? Y decía, ¿esto por qué? ¿Tenemos algún tipo como de, no sé, sesgo implícito también nosotros y tal? Y entonces hizo dos robots iguales. Aquí veis el negro, pero luego también hay otro blanco, que es este de aquí. Y les puso a hacer como los mismos movimientos ante un grupos de gente diferente. Y aunque no fue conclusivo del todo, sí que comenta en la investigación que empezaba a observar cómo ante los movimientos del robot negro, mucha gente expresaba desconcierto, como que no entendían qué estaba haciendo el robot, que a veces hacía movimientos un poco agresivos, y esas palabras nunca salieron
en la evaluación de las personas del robot blanco, ¿no? La del robot blanco, la mayoría de las personas lo que decían era que pues ese robot intentaba como bailar así de forma amigable y tal. Entonces, claro, esto también hay que estudiarlo, ¿no? O sea, el ver cómo directamente nosotros mismos tenemos percepciones distintas ante un entorno pues que es similar, por no decir igual. Y el otro caso es el del robot de emergencias, que este ya se sale un poco más de la parte de sesgos, tiene más que ver con la parte de nuestra confianza en las máquinas, porque lo que ella estaba estudiando y sigue estudiando a día de hoy es cuánto nos fiamos de nuestro instinto o de alguien como nosotros versus una máquina que conoce perfectamente pues el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Y en este caso lo simulaban alrededor de una situación de emergencia donde pues toda la planta se llenaba de humo, y te encontrabas a este robot que te va señalando dónde está la salida. Y mucha de la gente pues intentaba correr hacia donde veía que corrían otras personas, ignorando, ¿no? Hacia donde señalaba este robot. Esto va a pasar mucho, seguramente pues con la conducción autónoma, por ejemplo, porque al final es algo que digamos, de forma innata, pues no estamos igual tan preparados, ¿no? Como para decir, ostras, pues me fío de lo que me dice una máquina. Seguramente en los próximos años nos veamos ante estas situaciones, cuando empecemos a incorporar, por ejemplo, pues todos estos software nuevos de IA generativa y de repente de una respuesta que nos sorprenda o que nos haga repensar si nos fiamos o no, ¿no? De la respuesta que nos han dado. Y con todo esto, aquí es cuando empiezan a surgir ya con todas las líneas de estudio alrededor de, oye, cómo ponemos ya un poco de medidas, ¿no? De orden a todo esto que está sucediendo. Y empiezan a aparecer tres líneas que se tocan bastante entre ellas, pero que se han trabajado a veces de forma un poquito distinta. Una es la IA explicable, ¿no? O la explicabilidad en el mundo de la IA. Y este es un campo un poquito más técnico, es decir, intentamos como construir nuevos algoritmos que intenten aportar un poquito más de luz, esa trazabilidad que nos falta, ¿no? Al mundo del machine learning. Luego tenemos también como la transparencia dentro del mundo de la inteligencia artificial, que esto es el cómo creamos ya sea documentación o ya sea un proceso, pues eso, evaluador, como podría ser una auditoría, ¿no? Alrededor de todos estos temas de inteligencia artificial que impactan en humanos. Y luego tenemos el concepto de AI safety, que no le gusta mucho a algunos investigadores porque es como que lo dicen ahora mucho, ¿no? Hay como un debate abierto de que cuando usamos el término AI safety, hablando de la seguridad de la inteligencia artificial, parece que se asume que por defecto la IA no es segura. Entonces, esto se estudia mucho desde el punto de vista de la robótica, sobre todo la robótica, coche autónomo y demás, el tener IAs que no hagan ningún tipo de daño, ¿no? A los humanos que están cerca de ellos. Entonces, el término de safety, como os digo, está ganando un poco una connotación negativa dentro del campo de la IA y se está como pidiendo, ¿no? Desde el punto de vista académico, que se hable mejor que de AI safety, por ejemplo, de responsible AI, de IA responsable, que es verdad que, bueno, pues a nivel semántico, ¿vale? Tiene otro tipo de connotación y que podría, digamos, englobar pues todos estos términos de explicabilidad, transparencia, ética, etcétera, etcétera, bajo toda esta terminología de Responsible AI. Por eso habéis visto que ha crecido tanto, ¿no? Como este término, si lo buscáis en internet vais a encontrar un montón de información alrededor de personas, tanto del mundo académico como del mundo de la empresa, que están trabajando directamente en este tipo de área, ¿vale? Entonces, una de las cosas que vemos dentro del mundo del AI safety, o del responsible AI, es que empezamos, como os decía, a construir algoritmos que es verdad que nos arrojan un poquito de luz. No voy a entrar en detalles técnicos, pero sí que creo que está bien que conozcáis que existen algoritmos de ese estilo. Estos se llaman los Sharp Values y se utilizan bastante, por ejemplo, en sitios pues, como banca, corredores de seguros y así, porque ayudan a explicar sobre todo en qué variables se están basando los sistemas pues cuando toman una decisión del tipo te doy un crédito o no te lo doy, ¿vale? O esta transacción es fraudulenta o no lo es, ¿vale? Generalmente es un tipo de dato en el que siempre tenemos como, no sé, como con tablas, ¿no? Con muchísimas características y demás, entonces unas pesan más que otras en la decisión y lo que intentan ilustrar estos Sharp Values es qué tipo de características son las que están decantando
que el algoritmo lo clasifique pues como A o como B, ¿vale? O como C, incluso si tuviésemos varias categorías. Entonces, esto está muy bien porque a nivel visual se ve muy rápido, como os digo, pues cuáles son, digamos, como esas categorías que siendo las más relevantes para el algoritmo, pues son las que habría que evaluar si incurriesen en algún tipo de sesgo, ¿vale? Por ejemplo, aquí a nivel de categorización. Luego hay otros casos donde ya nos vamos directamente a trabajar sobre imágenes y aquí, por ejemplo, lo que intentamos es trabajar con mapas de calor. Aquí hay varios algoritmos, los Saliency Maps, los Integrated Radiance, hay alguno más también, que lo que intentan es estudiar en qué partes de la imagen se fija el algoritmo para saber si la detección realmente se está aprendiendo o hay algún tipo de aprendizaje que no estamos viendo, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Aquí estáis viendo fotos, ¿no? Aquí salen como dos ovejas, una de frente, otra a la vuelta, y entonces lo que está evaluándose es el porcentaje de acierto de que el algoritmo pues detecte que es una oveja o que detecte que es una vaca, ¿vale? En el caso de que detecte la oveja, deberíamos ver el foco, digamos, lo más rojo y amarillo, pues sobre este elemento de aquí, que es lo que sucede en esta primera imagen, ¿vale? Pero en el caso, por ejemplo, de la vaca, pues le llama la atención esta oveja negra y entonces es en lo que se fija. Y esto, pues claro, no lo estaría haciendo bien, ¿vale? Porque en ningún caso, pues este elemento es una vaca. Entonces, si esto lo extrapolamos a otros dominios, ya un poquito más serios, ¿no? Utilizables, pues pensad, por ejemplo, en el caso que os comentaba antes de la radiografía, ¿vale? Se han visto cómo algoritmos de inteligencia artificial eran tremendamente precisos a la hora de evaluar dónde se encontraba una fractura en una radiografía, ¿vale? Pero tremendamente precisos, como os digo, o sea, igual un 90 y pico por ciento de acierto, ¿vale? Entonces, de repente le daban radiografías nuevas y el algoritmo decrecía en cuanto a ese porcentaje de acierto. No entendían por qué. Porque, claro, en todas las pruebas y demás, pues había demostrado gran capacidad de detección. Y lo que estaba sucediendo es que el algoritmo estaba aprendiendo en base a unas marcas que aparecían en las radiografías. Eran unas marcas muy, muy pequeñitas, pero las habían hecho los médicos para identificar dónde estaban esas fracturas, ¿vale? Os podéis imaginar como un puntito, sin más, que ni siquiera casi a veces se apreciaba. Pero claro, las imágenes se las dieron tal cual al algoritmo y entonces lo que estaba aprendiendo el algoritmo era realmente identificar ese punto, no identificar la fractura en sí, de tal forma que cuando le daban una radiografía nueva no era capaz de identificar dónde estaba la fractura porque no veía en ningún sitio un punto, ¿no? Pues este tipo de algoritmos nos ayudan a ese tipo digamos, a estar seguros de que los algoritmos están evaluando bien lo que les estamos pidiendo, ¿vale? Sobre todo en este caso a nivel de reconocimiento de elementos. En el caso de la derecha es un poco diferente porque lo que hacemos es como borrar partes de la foto original para ver en qué momento el algoritmo deja de detectar ese elemento, ¿vale? De tal forma que también así inferimos cuáles son como las características más clave, digamos, que ha asociado pues a que lo que está viendo en este caso es un pájaro, ¿vale? Esta parte la verdad es que es muy interesante, lo que pasa que claro, también es compleja si pensamos en que esto no se puede extrapolar a claro, a todos los sistemas, ¿no? Son casos muy concretos, ¿no? El primero, este de valores categóricos, pues tienen que haber como una serie de tablas, la información estar estructurada y demás. En el caso de las imágenes, pues que los algoritmos no sean compatibles con este otro que hace la detección de los mapas de calor y no siempre nos encontramos en esas condiciones, ¿no? Sobre todo porque a día de hoy utilizamos algoritmos que en tamaño pues igual son 10 veces más grandes de los que son compatibles con este tipo de tecnología explicable, ¿no? Y se sigue indagando, pero sigue siendo pues un campo en constante evolución a nivel académico todavía. Entonces, claro, surgen otros campos alrededor donde sí que se puede acelerar un poquito más todo este debate, ¿no? Y todas estas metodologías que por eso tienen que ver con la transparencia alrededor de, oye, intentar crear procesos de revisión, ¿no? Tanto buenas prácticas como otros obligatorios
que se intente también generar debate público o incluso a nivel educativo, ¿no? Ahora se habla mucho de cómo fomentamos pues este pensamiento crítico, esa evaluación de los resultados que te pueda dar un sistema de inteligencia artificial, pues si pensamos en un chat GPT, por ejemplo, y luego la parte transversal, ¿no? El si es ético utilizar inteligencia artificial en todos los casos o igual en algunos no. Y esa es un poco la posición de la Unión Europea ahora con la nueva regulación. Es decir, oye, pues va a haber unos casos que estén prohibidos, pues porque no están alineados con los valores que nosotros queremos tener alrededor de el uso de la inteligencia artificial. Pues, por ejemplo, en Europa la monitorización en espacios públicos, ¿no? El reconocimiento facial en espacios públicos o este social scoring, el dar esa puntuación social, ¿no? En función de las cosas que hagas y tal, pues está prohibido en Europa, ¿no? El utilizarlo con inteligencia artificial. Y el otro concepto sería el accountability, desde el punto de vista de la responsabilidad, es decir, en el momento en el que empezamos a detectar este tipo de problemas, sabemos que cuando esto está asociado a organismos o empresas y tal, claro, alguien igual quiere denunciar, ¿no? Que le están ignorando, que el algoritmo pues le ha descartado, lo que sea. Entonces, aquí también hay como un accionable de responsabilidad. Y esto no ha estado tan claro, incluso todavía sigue algo difuso en según qué casos, ¿no? Para estudiar alrededor de la inteligencia artificial. Uno de los casos donde es verdad que se ha estudiado mucho, paradójicamente, es en el caso de la conducción autónoma, donde, por ejemplo, en Europa, pues tenemos regulados 5 niveles de conducción autónoma y ya se sabe cómo, oye, a qué nivel pues está categorizado cada coche, ¿no? Ahora mismo no hay ningún coche por encima de nivel 4, está prohibido a día de hoy todavía en Europa la conducción total autónoma, pero ya digamos que encontramos coches que empiezan a estar categorizados pues en este tipo de niveles y ya al menos así parece que no, pero generas un estándar y ya dices, vale, pues en función de este tipo de pruebas, pues podré categorizar, ¿no? A mi vehículo, a mi software también de autónomo, pues en qué lugar está, ¿no? Y a qué medidas, en qué medidas tiene que ser evaluado, etcétera, etcétera. Y esto debería ser extrapolable pues lo mismo a los algoritmos, ¿no? De IA en general, ante cualquier tipo de caso de uso. Y es un poco la tónica que ha seguido también la Comisión Europea en la nueva ley de inteligencia artificial, ¿no? El intentar categorizar casos de uso de IA en función de su nivel de peligro en cuanto al impacto hacia las personas, ¿no? Luego vendrán otras cosas, como que a veces os decía que el ser humano, la verdad es que nos llevamos bastante mal con los cambios, ¿no? Somos gente de hábitos y costumbres y tal, y muchas veces cuando estamos como expuestos ante tantos cambios, algunos más intangibles, ¿no? Y otros más explícitos como estos, pues nos generan también ese desconcierto, ¿no? En el caso del robot este de emergencias. Y es que, por ejemplo, una de las limitaciones a nivel del coche autónomo ya no es solo la regulación como tal o el cómo están de preparadas las carreteras, pero incluso si no tendrían que cambiar de forma los coches, ¿no? Y pensad para cada uno de vosotros y vosotras si estaríais dispuestos igual a comprar un coche que tenga como una forma muy distinta, que estéticamente pues no nos resulte bonito, ¿no? Pero igual que sea más seguro que comprar un coche como los que tenemos hoy que esté sensorizado, pero que claro, que eso haga que tenga igual pues más oclusión, que vea menos cosas, etcétera, etcétera. Pues este tipo de situaciones también se estudian dentro de ese campo de la IA responsable, ¿no? Y hay un caso que podéis hacer en internet, que es el Moral Machine Test. Lo voy a poner aquí por el chat. Porque la verdad es que a veces, claro, como que tenemos la sensación de que exigimos, o yo por lo menos tengo la sensación, ¿no? Con algunos colegas que lo he hablado también del área de la IA, de que exigimos mucho más a las máquinas que incluso a nosotros mismos, ¿no? Y claro, y decimos, jolín, pues tienen que ser justas, tienen que hacerlo bien, tal. Em, pero claro, nosotros mismos incluso también tenemos sesgos, ¿no? Y también a veces nos infundamos directamente pues en nuestros contextos cercanos, pues para tomar una decisión, etcétera, etcétera. Y aquí en esta investigación, en el Moral Machine Test, lo que intentaban demostrar desde el MIT hace ya unos años era este concepto, ¿no? De la ética universal y codificable. Había gente que decía
que igual la ética, ¿no? Como tal, pues se podría acordar a nivel de las máquinas y que entonces se podría igual codificar el lenguaje de programación, pues por ejemplo, ilustrándolo en el caso del coche autónomo, ¿no? El que pasaría si yo de repente tengo pues dos situaciones en las que sé que alguien va a morir, ¿no? Y de repente tengo que tomar una decisión. Pues esa decisión, si dejamos que la tome la máquina, ¿no? Pues estamos hablando de un coche autónomo, pues ¿qué prioriza? ¿No? Entonces, aquí empezaban a surgir muchos debates, podéis hacer el test, de hecho, en esa página, si ponéis Moral Machine Test en Google lo encontráis fácilmente, y aquí te expone, ¿no? A 13 escenarios donde empiezan a aparecer, ya os digo, personas en el vehículo, personas cruzando, ¿vale? De distinta índole, o sea, niños, mayores, adultos, aparecen también señales de tráfico, a veces sí, a veces no, aparecen también diferente tipo de persona desde el punto de vista del sector en el que trabajan, ¿vale? Aparecen también animales y entonces, bueno, pues tú vas ahí como decidiendo, ¿no? En este sentido, pues a quién daría prioridad, ¿no? Para salvarle la vida y al final te hace un análisis, ¿no? De ti mismo, de cómo has tomado esas decisiones y luego de forma colectiva se hizo pues con toda la gente que contestó a nivel mundial, ¿no? A este escenario que fue muchísima y de lo que se dieron cuenta efectivamente es que se transmitían pues los mismos, las mismas, digamos, ideologías culturales donde, por ejemplo, pues un caso muy obvio era que habitualmente priorizábamos humanos por encima de animales, ¿vale? Pero si nos íbamos, por ejemplo, a cultura occidental versus cultura oriental, había un cambio bastante drástico en cuanto a que la cultura oriental siempre salvaban a las personas mayores y la cultura occidental intentaban salvar siempre a los niños, ¿no? Esto es algo que por eso, por pura evolución cultural, es algo que dentro de cada cultura es un poco diferente, ¿no? El cómo se perciben a estos miembros de la sociedad. Entonces es muy difícil, claro, cuando nos ponemos en tanto el gorro técnico como el gorro regulatorio y demás, pues el tener, claro, todo este tipo de conceptos universalizado y sobre todo codificado a nivel de inteligencia artificial, o sea, diríamos que es imposible, ¿no? Y claramente es un tema que también nos pone un poco como en alerta, ¿no? De, oye, ¿cómo vamos a convivir pues con estas inteligencias artificiales? Que es verdad que lo van a hacer mucho mejor que nosotros en el sentido de que la conducción va a ser mucho más segura, pero cuando se den pues estos casos, que cada vez es verdad que se darán menos, pues claro, tendremos que saber también, ¿no? El cómo van a reaccionar y el entender qué ha decidido en este caso pues el algoritmo, ¿no? Que ha decidido hacer. Y esto se queda resumido un poco en lo que están intentando incentivar desde grandes compañías tecnológicas. Aquí pues hay mogollón de empresas tipo Google, Microsoft, OpenAI, también los creadores de ChatGPT, es decir, todos los que están liderando un poquito este movimiento, digamos, de inteligencia artificial, este impulso, están incentivando que en los desarrollos de IA por defecto aparezca este concepto de model cards, que viene a ser como una especie de prospecto, como el prospecto de los medicamentos, ¿vale? Pero en este caso lo que nos encontramos es directamente pues estos apartados donde aparece como una introducción, ¿vale? Contenido general sobre el algoritmo, luego aparece contenido más relevante de cara al proceso que está siguiendo el algoritmo pues para ser entrenado, qué datos se han escogido, ¿no? Como que va ganando ya un poco de profundidad en cuanto a la explicación, pues como en los prospectos del medicamento, que hay partes que entiendes y partes que no, ¿no? Si eres un usuario general versus un médico, ¿no? Que entenderías todo el prospecto entero. Y luego ya va profundizando pues en otras características como, oye, pues para qué ha sido diseñado, casos en los que se quiere usar y casos en los que no. Desde el punto de vista de responsabilidad, ¿no? De este concepto de fairness, de justicia, pues cómo se ha evaluado también toda esa parte. Desde el punto de vista de privacidad también aparece información y podéis encontrar algunos ejemplos en este link que os dejo aquí, que este caso es de Google, pero como os digo hay muchos otros, ¿vale? Porque es algo que se ha estandarizado bastante, sobre todo en los últimos 3 4 años, con este boom, ¿no? de IA, ya que obviamente ninguna empresa quiere...
tener ningún tipo de riesgo reputacional y es verdad que se empiezan a tomar bastante más en serio pues este tipo de situaciones, ¿vale? Con lo cual ya sí que empezamos a ver documentadas pues eso, el cómo funcionan los algoritmos directamente con lenguaje humano, ¿vale? O sea, esto no es un documento que tenga código de programación, o sea, es directamente escrito por los equipos de desarrollo de estas empresas. Entonces, si hacemos un poco un salto, ¿no? A lo que nos estamos encontrando hoy en día, ya centrándonos un poquito más en lo que es la IA generativa, donde, claro, aquí ha explosionado tanto la cantidad de datos con la que podemos trabajar, como las tareas que puede hacer la inteligencia artificial. Ya no estamos hablando de detección, no estamos hablando de clasificación, estamos hablando de que se generan imágenes, se generan textos, es decir, se genera dato nuevo. Y entonces, pues que ahí, claro, también aparece una serie de retos y dificultades que antes no teníamos, ¿no? Y el primero de ellos es que hay muchos más sesgos implícitos en sobre todo ese tipo de sistemas generativos. Aquí os tenéis que imaginar, pues eso, un generador de imágenes, como en este caso le pasó a DALI 2, esto ya no pasa, pero es verdad que en las primeras versiones, pues por ejemplo con este sistema, lo que obtenías cuando decías que te diese fotos, en este caso de una boda, y este caso está documentado, vamos, por la compañía pues te daba siempre fotos de parejas occidentales y heterosexuales, ¿no? Y no parecía ningún tipo de diversidad. Entonces, claro, esto no es que esté mal, o sea, la respuesta como tal es correcta, ¿no? Que es un poco lo que os decía de precisión versus diversidad, ¿no? Pero no representa, digamos, a todos los imaginarios que te podrías encontrar si este producto se va a comercializar de forma internacional, ¿no? Habrá gente con la que pues no te sientas representada si ves estas fotos. Entonces, todo esto se está estudiando también el cómo corregirlo, no tanto desde el punto de vista puramente del algoritmo, sino pues intentando poner lo que llamamos como barreras de protección, ¿no? En el momento en el que se detectan ciertos conceptos o ciertos temas que generen como controversia, ¿vale? Pues estos sistemas van a actuar de una forma un poquito diferente, ¿vale? Pues en el caso de estas fotos aumentarán la diversidad, en el caso de temas políticos pues dirán que no pueden contestar sobre eso y así sucesivamente, ¿no? Y esto ha sucedido sobre todo porque se ha visto que hay muchos casos, ahora es verdad que cada vez menos afortunadamente, pero hay muchos casos donde la IA se equivoca, ¿vale? Y ahora decimos como que la IA alucina, pero bueno, en realidad es que se equivoca y a veces se equivoca porque de verdad está cogiendo información incorrecta o directamente es que está contestando sobre algo que no sabe, ¿vale? Y la tendencia de estos sistemas generativos va a ser a contestar siempre. Ahora empieza un poquito a cambiar con la llegada de la última ola de los nuevos sistemas que ahora se denominan también razonadores, pero es verdad que hasta ahora pues nos encontrábamos situaciones como estas, ¿no? En 2023 si le preguntabas a ChatGPT pues cuál era la capital de Marte, pues se inventaba la respuesta, ¿vale? Pero tal cual. Mientras que si se lo preguntas ahora, pues es capaz como de evaluar si de verdad tiene sentido en sí mismo, ¿no? Como esa pregunta, es a lo que me refiero con este concepto razonador. No es que estén teniendo como conciencia propia, pero están autoevaluándose varias veces antes de que veamos esa respuesta que te dice aquí, ¿no? De que Marte no tiene una capital, no es habitado por humanos, ta, 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 ta. Esto es algo nuevo que se empieza a integrar en los sistemas de IA generativa. Claro, a nivel técnico es un poquito más complejo, pero sí que es verdad que ya empieza un poco a resolver todo este tema de las alucinaciones, ¿vale? En el punto de vista de las empresas, claro, aquellas que se han lanzado a adoptar esta IA sin tener muy en cuenta pues todo ese tipo de evaluaciones, ¿no? De riesgos y demás, pues claro, tienen que estar preparadas para cuando el chatbot, en este caso, un chatbot de IA generativa, se equivoque, ¿vale? Y este es uno de los primeros casos que tenemos que han ido a juicio, ¿vale? Esta es la aerolínea Ser Canadá. Y básicamente lo que sucedió es que pues había tenían disponible un chatbot pues en las horas en las que no había atención al cliente, ¿no? Y entonces hubo una situación particular, que es que un cliente
al que le acababa de fallecer un familiar, pues quería preguntar si podía cambiar el billete y tal. El chatbot le dijo que sí, le informó de cómo hacerlo y entonces cuando fue a hacerlo digamos, la persona afectada, pues no pudo. Llamó otra vez ya en horario de atención al cliente, le dijeron que no, que eso que era incorrecto, que no podía hacerlo por la tarifa que tenía, tal. Y entonces les denunció y ganó el juicio hace poco. Y entonces el precedente fue que el chatbot como tal es un canal oficial de la empresa. Entonces todo lo que se diga a través de ese canal oficial realmente es información verídica, ¿no? Porque tú estás informando. Entonces, claro, aquí pues se ha generado también mucho debate alrededor de eh, cómo de repente pues esto sienta un precedente, ¿no? En este caso negativo ante el uso de la IA sin ningún tipo de barrera de protección bueno, pruebas, digamos que necesitarían hacer como más pruebas y tal, para que el chatbot sea más seguro, pero por otro lado se ponía en comparación, ¿no? Pues a cuando alguien te informa y se equivoca también, ¿no? Esto también se da en los casos de call center y tal, y no es tan habitual que te encuentres ahí denuncias, ¿no? De ese estilo. Entonces, de nuevo se abre el debate, ¿no? De, oye, pues expectativas de la IA versus expectativas, digamos, a nivel humano, etcétera, etcétera. Y este debate seguirá seguramente en los próximos años y seguiremos viendo, yo estoy convencida, casos de este estilo donde pues empezaremos a ver cómo la IA también obviamente se equivoca y tenemos que estar preparados para reaccionar, ¿no? Cuando suceda. Aquí, por ejemplo, este es un caso de hace muy poquito de ChatGPT, pues de la semana pasada, una cosa así, y, y esto lo hice en directo, ¿no? O sea, les puse ahí como dos escenarios a ChatGPT que eran iguales, pero que tienen como la diferencia de que uno es un hombre, otro es una mujer, ambos tienen 33 años, trabajan como ingenieros de IA y entonces les han propuesto promocionar, ¿no? Entonces quería que ChatGPT me dijese, pues, oye, recomendaciones para cada uno de estos escenarios y tal, porque aquí es verdad que a nivel de lenguaje a veces se observan justamente esos sesgos, ¿no? Entonces quería que viesen la diferencia de lo que sucede ahora respecto a lo que sucedía antes. Antes directamente contestaba sin más, ¿vale? Y ahí sí que se veían muchos más los sesgos, pues por ejemplo en el caso de la mujer siempre le dice, ¿no? Como que tenga más en cuenta esa conciliación familiar, si quiere tener hijos y demás. Y respecto al hombre, pues aparece la palabra familia, pero en ningún momento como que prioriza, ¿no? Ese tipo de conversación, sino el, oye, pues tienes que estar como preparado, ¿no? Para dar tu siguiente salto, ta, ta, ta. Y ahora fijaros qué diferencia es este modo que os digo de razonamiento, ¿no? Donde ya os dice aquí, sintiendo la diferencia, ¿no? Y aquí empieza a detectar que el enfoque, digamos, cuando empieza a analizar un ascenso por hombre o una mujer, ya directamente está como autoevaluándose diciendo, oye, aquí estoy observando algún tipo de sesgo. Creo que esto también es positivo contarlo, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo esta tecnología también empieza a ser un poquito mejor y no es que vaya a funcionar mal siempre, ¿no? O sea, esto poco a poco, con tiempo, pues irá también estabilizándose y arreglando pues muchos de estos errores que han cometido en el pasado. Si tenéis curiosidad por ver la conversación completa, os la dejo aquí por si queréis ahí curiosearla. No os va a salir salvo que despleguéis, ¿vale? Aquí. Creo que lo estáis, a ver si lo estáis viendo. Un segundo, porque no sé si he compartido solo la pestaña. Vale, sí. Si tenéis que desplegar esto, ¿vale? Para ver el modo razonamiento. Y luego esta sería como la respuesta que da a ambos escenarios. Incluso en la parte de conclusiones, igual es interesante también que la leáis, ¿vale? Si tenéis curiosidad. Y es eso, esto, o sea, no pasaba, quiero decir, hace 3 meses no veías esta respuesta, ahora ya afortunadamente sí, y seguiremos, como decía, mejorando también en este punto porque es necesario, ¿no? Existen otros riesgos, ya por también ir cerrando, ¿no? Alrededor de todos estos temas, si pensamos en cómo la inteligencia artificial pues se está adoptando, ¿no? Y es que también os decía,
muchas veces es como las expectativas de la máquina, pero nosotros los humanos también somos los que usamos esta tecnología, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora hay un debate enorme con todo este boom de influencers virtuales que no existen y que la mayoría de casos pues son, digamos, muchachas o ilustrados en muchachas pues así como muy atractivas, muy voluminosas, etcétera, etcétera, que de nuevo, pues claro, perpetúan, ¿no? Ciertos estereotipos y demás, presión estética, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues realmente lo estamos generando los humanos, no la propia inteligencia artificial. Lo mismo con las páginas de generación de imagen, donde hay pues como galerías, hay que puedes reutilizar las instrucciones, ¿no? Los prompts que utiliza la gente y tal para generar imágenes para que te queden pues con estilos parecidos y tal. Pues esta es una página que es muy conocida, que se llama Prompt Hero. Y entonces aquí pues ya os digo, veis como una galería ahí de mogollón de ejemplos, pero si por ejemplo filtras por este modelo que se llama Flux, ¿vale? Que digamos que no tiene ningún tipo de censura, es un modelo abierto que está disponible en Internet, es un modelo muy potente a nivel de generación de imagen, pero como os digo, no tiene ningún tipo de límite en cuanto a qué tipo de imágenes generar, pues si filtras, de repente te cambia completamente, ¿no? El imaginario de esa página y ves para qué lo está utilizando la gente, ¿no? Y entonces te preguntas también, oye, pues es necesario, ¿no? Como el ver todo esto, porque estas propias páginas, ¿no? Pues también no tienen este tipo de detectores, ¿no? En cuanto a, oye, pues el para qué se está utilizando esta generación o por qué se están colgando, ¿no? Estos prompts en este caso en esta página. Y es eso, es que muchas veces nosotros mismos, ¿no? Pues somos nuestro peor enemigo en ese caso. Entonces, por si esto os interesa como tal, hay un conjunto de guardrails, de barreras de protección que están, digamos, os dejaré las slides, pero bueno, están aglutinadas en diferentes recursos que os pongo por aquí para que veáis qué cosas ya vienen implementadas a veces en estos sistemas que ya no es tan fácil hacer, ¿no? Pues por ejemplo, eso como la detección del lenguaje ofensivo, el filtro este de contenido inapropiado también suele venir ya implementado. Casi todo viene. Claro, en versiones comerciales, como os digo, versiones abiertas de estas de modelos libres y tal, pues ahí, según con lo que hayan decidido, algunos sí, otros no, pero en los modelos comerciales suelen venir implementados estos sistemas porque, claro, pues no quieren exponerse, ¿no? A que haya algún tipo de riesgo reputacional que les implique. Entonces, tenéis una lista que es esta también, aunque el documento está en inglés, yo no lo he encontrado en español, pero bueno, lo podéis traducir si os interesa, donde se habla incluso en esta página de OWASP, se habla de las vulnerabilidades más comunes que se están viendo en cuanto estos sistemas, ¿no? se lanzan y de forma abierta al público. Entonces, podéis ver tanto la parte de barreras de protección en cuanto a riesgos, como otros que tienen que ver con ataques maliciosos que se están haciendo también a estos sistemas, ¿vale? Para intentar también extraer información de compañías, etcétera, etcétera. Y, y esto sin duda quiere decir que va a ser algo que en los próximos años pues veamos como incluso puestos nuevos de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, desde el punto de vista de ciberseguridad ya empieza a haber gente que se está especializando en este campo, ¿no? De ciberseguridad con inteligencia artificial porque el tipo de detección de ataques es muy diferente, no estamos tan acostumbrados a verlo. Si quisieseis ver sobre todo ejemplos, ¿vale? Ya un poco más concretos de tendencias y demás alrededor de todo esto de la IA, pues estos reports están bastante bien. Yo lo suelo recomendar en todas mis charlas. Este, el de octubre, es el más reciente, ¿vale? Porque este saldrá ahora dentro de poquito, el nuevo. Y la verdad es que hacen un recorrido bastante extenso y con muchas referencias sobre cómo está el mundo de la investigación, cómo está el mundo de la empresa, la inversión de capital también en inteligencia artificial y luego todo el tema este regulatorio, ¿vale? Regulatorio, sesgos, etcétera, también suelen hablar de esos temas, lo cual, como os digo, os da una visión bastante amplia de cómo se encuentra el campo. Y entonces, claro, hay un momento que es
estamos percibiendo ya, pues eso, algún tipo de cosa, ¿no? Que yo no haya detectado en mis clases. He puesto bastante en incluso en las formaciones estas que hemos hecho dentro del proyecto Copilotos, he puesto el caso de Trivago, porque, por ejemplo, ha sido una compañía que a nivel marketing, ¿vale? A nivel de publicidad, ha empezado a implementar inteligencia artificial en sus anuncios, pero claro, es una inteligencia artificial muy sutil, no sabes que lo que estás viendo se ha hecho con inteligencia artificial, ¿no? Me gusta ponerlo de ejemplo porque creo que es lo que más vamos a ver los próximos años, ¿no? Estos dilemas entre, oye, si adopto la inteligencia artificial, pues qué consecuencias tiene, cómo se ve mi marca, afecta a algún tipo de debate público. Y es que, pues ellos han hecho este avatar, ¿no? Como de Mr. Trivago, que está inspirado, o sea, es de un actor real. Pero bueno, pues en este momento, este anuncio es del año pasado, no, de hecho de finales del anterior, y ya, y ya tenían como mucha fama, ¿no? De que lo habían traducido pues a diferentes idiomas. Lo voy a poner así rapidillo para que lo escuchéis. Searching for your ideal hotel? Do you have tons of tabs open because every site has a different price for the same room? Well, Vale, pues esta es como la versión, digamos, en inglés, que sería la original, y esta pues es una versión en francés, À la ¿vale? recherche de l'hôtel idéal? Pas facile quand chaque site propose un prix différent pour la même chambre, n'est-ce pas? Justement, Trivago se Entonces, hay una versión también en español de este anuncio en concreto, pero no está subido en YouTube. Pero esto, por ejemplo, se ha emitido en la tele de aquí, ¿no? Y tú lo ves y, como os digo, eso es un anuncio completamente normal, casi si no te fijas mucho, no se ve, ¿no? Que a veces hay como un poco de incoherencia en lo que sería la sincronización labial. Una de las cosas por las que, digamos, hubo como debate alrededor de este anuncio. No fue tanto por el uso o la percepción, porque la percepción fue positiva, pero claro, dentro del colectivo de actores, pues lo mismo. Aquí de nuevo se levantaron, ¿no? Como estas conversaciones de, oye, eso significa igual menos contratación de actores y demás. Por otro lado, pues ellos defendían que también tenía un equipo más amplio a nivel de edición, ¿no? Pues de todos estos contenidos hechos con IA, etcétera, etcétera. Y entonces ahora han cambiado de estrategia para que veáis cómo evoluciona todo. em, y tienen, digamos, ¿Cuánto te gustaría pagar por tu cuarto de hotel hoy? como ¿2.200, mucha más 1.950 variabilidad, o 1.600 pesos? Misma habitación, mismo servicio, a distinto precio. Tú decides. ¿vale? Nadie te pregunta eso en recepción. Entonces, como que fueron yendo a entornos más dinámicos a ver qué tal ya se percibía este avatar. Y este es el último que han lanzado hace poco. Este, de hecho, ha salido en la tele hace nada. Pero por si lo veis, pues para que os acordéis. Donde aquí, por ejemplo, ahora el enfoque es, vale, pues como les estaban criticando, ¿no? Todos los actores, tal, pues ahora han metido varios actores que igual están todos doblados a diferentes idiomas y tal, pero bueno, pues como que ya son varios, ¿no? Y ya, check. Pues este tipo de cosas son las que están sucediendo un poco en el mundo de la empresa. Voy a dejarlo para que lo veáis y que veáis también, porque ese es un ejemplo de cómo ha evolucionado la tecnología a nivel de avatares, ¿no? Y de sincronización labial. Esto antes, hecho así de forma dinámica, hace un par de años era imposible, ¿vale? El que saliese como tan bien. Aún así, hay incoherencias, pero en general está bastante bien hecho a nivel de dinamismo. Well, you're in the big leagues now. How was your vacation, sir? Ne avevo proprio bisogno. Con su 10% de descuento de fidelidad sale a 215 euros la noche. Nicht schlecht. $220 pour la nuit. Espera, como? Makkelijk, als je weet waar je moet kijken. Trivago compares hotel prices from hundreds of... ¿Vale? Entonces, lo dicho, que esto al final va a ser algo que de forma generalizada seguramente se termina adoptando. Ahora nos resulta muy raro porque también son las primeras veces que lo vemos y también se generan estos debates, ¿no? De hacia dónde queremos ir, pero seguramente lo más habitual es que en unos años, pues, como os digo, que esto ya directamente no genere incluso ni siquiera debate alrededor del uso positivo, negativo, etcétera, etcétera. Seguramente nos acostumbremos y ya está, ¿no? Donde sí que ha habido algún otro tipo de debate un poquito más intenso es en el mundo de la creación de contenido. Porque todavía, pues sabréis que no tenemos herramientas suficientemente potentes como para detectar si el contenido se ha generado con IA o no,
con IA enteramente, me refiero, no de que haya sido una colaboración, digamos, humano-máquina. Entonces, aquí hay algunas propuestas, por ejemplo, de Meta, la gente de Instagram y de Facebook, que intentaron poner como una etiqueta automática cuando tenían como un algoritmo que supuestamente detectaba, ¿no? Cuando había contenido hecho con inteligencia artificial, pues en función de la estética y determinadas cosas que aparecían en los metadatos de las imágenes, pero no siempre lo hacían bien. Entonces también tuvieron como este debate de gente que se enfadaba porque de repente les aparecía su publicación etiquetada como que estaba hecha con IA cuando no era verdad. Entonces, bueno, pues eso, que está todo como un poco todavía en un momento inestable en cuanto a lo que somos capaces de hacer de forma automática con esta detección, incluso a nivel de deepfakes, ¿no? Pues es bastante difícil a veces detectarlos y no tenemos una herramienta que sea infalible, ¿no? Para hacer toda esa detección. Por otro lado, tenemos todavía algún tipo de debate que quizás este no sale tanto en los medios como debería, y es que sigue habiendo, ¿no? Como mucha em, fuerza laboral que se encuentra en países del tercer mundo, que son los que realmente están revisando todos estos sistemas, ¿no? De que estén funcionando bien y estén etiquetando bien la información y tal. Y es una, digamos, como una percepción de la IA bastante más negativa, pero también a nivel social, de la que se habla poco, ¿no? Entonces creo que eso también está bien que lo sepáis, que sobre todo, pues, nos estamos encontrando con casos como estos, ¿no? Donde están al final mal pagados y se abusa un poco pues de este tipo de trabajo. Y luego, sobre todo, pues estamos viendo también que hay como diferentes percepciones, ¿no? Ante el uso de la inteligencia artificial. Sería un caso parecido al de Trivago que os comentaba, pero en este caso más enfocado a actores, ¿no? Actores y cantantes. A algunos les sienta mal cuando de repente pues aparece igual una canción suya con voz clonada, tal, aunque la canción sea un hit, ¿no? Como fue el caso de Bad Bunny. Y luego hay otros que están firmando directamente acuerdos con marcas para que utilicen su imagen con inteligencia artificial, pues como el caso de Snoop Dogg o recientemente el caso de Bruce Willis, que ya directamente pues no va a muchos rodajes y simplemente lo que hace es ceder su imagen y ya está, ¿no? Y que la reconstruyan con inteligencia artificial, pues también por su edad, ¿no? Porque quiere seguir haciendo películas, pero igual ya pues no tiene tanta energía como para estar en rodajes. Lo último que os quería comentar son, nada, dos cosas que sí que están sucediendo de forma bastante amplificada con las estafas. Esto sobre todo un poco tranquilizando porque me encuentro también casos que me dicen, joder, pero me pueden llamar y tal. Generalmente cuando te llaman te está hablando una persona al otro lado o es una grabación, pero es raro que se pueda clonar una voz en tiempo real, entendedme, ¿no? O sea, como que estés hablando tú y esté saliendo una voz diferente hacia al otro lado, ¿no? La mayoría de estafas que estamos viendo tienen esta pinta que os pongo ahora, y es que llegan, por un lado, por WhatsApp, pero también a veces llegan en forma de audio grabado, ¿no? En la misma plataforma. Y ahí es cuando, precisamente por ese formato de audios que a veces los escuchamos en la calle o cosas así, pues claro, los damos por válidos y no les prestamos ningún tipo de atención, ¿no? A quién los está enviando, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto es una cosa que le pasó a un chico hace ya pues un año y lo que recibió fue esto. Hola, necesito algo urgente cuanto antes. Es para un cliente muy importante. Necesito que compres una tarjeta de regalo de Amazon de 100 euros. Cuando tengas el código de la tarjeta, envíamelo. Gracias. ¿Vale? Entonces, básicamente recibe este audio, le dice que no puede hablar por teléfono y tal, y bueno, pues le va dando detalles de por qué necesita, por WhatsApp, claro, que compre esa tarjeta y tal, que es el pantallazo que tenéis aquí a la izquierda, y es su jefe. Claro, lo que pasa es que realmente no era su jefe, ¿vale? Las herramientas de clonación de voz existen a día de hoy en Internet. Entonces, como os digo, suelen ser fragmentos siempre cortos. En cuanto son fragmentos largos, es verdad que es bastante sencillo a nivel de oído humano detectar ciertas incoherencias, pero es verdad que en formatos de ese estilo, pues es donde más estamos viendo que la gente cae, ¿no? Entonces, tener cuidado, sobre todo lo cuento para que también lo contéis a vuestro círculo más cercano. Y luego, pues el otro caso que quería
comentar es el de la contaminación, ¿no? Aquí hay otro gran tema que veremos cómo evoluciona a nivel sobre todo geopolítico, pensando en que cada vez más, si el uso de la inteligencia artificial va a ser mayor, ¿no? Estamos en un proceso de adopción bastante generalizado de la inteligencia artificial. La cantidad de computación que necesitamos no va a quedarse ni estable ni va a decrecer, va a aumentar, ¿no? Entonces, está habiendo mucha conversación alrededor de la sostenibilidad, no desde el punto de vista de optimizar tanto los sistemas de IA, que eso se está haciendo para que cada vez sean más pequeños, que consuman menos energía y tal, sino que se van a seguir construyendo cada vez más centros de datos, centros de computación, y claro, puede haber un escenario en el que de repente la IA pues no sea sostenible para que la use todo el mundo, ¿no? Si pensamos en la cantidad de consultas que se están haciendo pues a diario, etcétera, etcétera. Entonces, esto en una situación geopolítica, ¿no? Pues ahí es donde estamos viendo movimientos diferentes, pues por ejemplo como el de Estados Unidos con el programa Stargate, ¿no? Que dicen que van a construir un montón de centros de datos en Estados Unidos para que ellos se garanticen, ¿no? Que tienen esa cantidad de computación. En Europa recientemente se han anunciado 7 AI Fabrics que se llaman, que son como también data centers muy grandes de inteligencia artificial y uno de ellos estará en España. Y, por ejemplo, China pues también está invirtiendo bastante en la construcción de nuevos data centers, pero, por ejemplo, también en la construcción de modelos de bajo coste, ¿no? De bajo coste y abiertos. Entonces, veremos también este tema hacia dónde evoluciona, porque aquí de verdad que está como el key de la cuestión de de cómo de accesible va a ser la IA en los próximos años, ¿no? Creo que es el gran tema que tenemos todos un poco pendiente de ver más a nivel, pues eso, geopolítico que otra cosa. Por cerrar, pues sobre todo el que no nos olvidemos, ¿no? Que detrás de estas herramientas al final hay una intención, obviamente, de que parte de nuestras tareas se van a ir automatizando, ¿vale? No significa que vayamos a desaparecer del mundo laboral, ni mucho menos, pero sí que es verdad que habrá ciertas tareas que por el tipo de características, digamos, que tienen, pues es verdad que serán asumidas cada vez más por la inteligencia artificial. Si tenéis curiosidad, este documental, aunque ya tiene unos años, está muy bien contado desde el punto de vista de España. Se llama Mi Empleo, Mi Futuro, es de la Fundación Cotec. Y la verdad es que, como os digo, no ha perdido relevancia, es ya de 2017, 2018. Entonces ilustra muy bien esta parte de la automatización, del impacto en el trabajo y demás. Y luego una cosa que se está trabajando bastante y que seguramente se seguirá trabajando en el futuro son los entornos sandbox, es decir, que para probar todas estas regulaciones, para probar nuevos modelos de inteligencia artificial, pues muchas veces se necesitan entornos seguros, ¿no? Donde evaluar cómo se están comportando, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, pues ahora recientemente España va a lanzar un sandbox de inteligencia artificial donde pues se están presentando diferentes empresas con algoritmos para ver cómo les repercutiría la futura ley de inteligencia artificial, ¿vale? Que entra en vigor en 2027 a nivel completo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto también es una noticia positiva de que se siguen dando pasitos, aunque no lo parezca, ¿no? Y ya por último, pues que no os olvidéis que al final la IA, por mucho que es verdad que luego vemos estos casos y a veces nos da como un poco de yuyu, ¿no? El oye, ¿qué va a pasar? Tal, no deja de ser que en la mayoría de casos lo vais a ver embebido en herramientas, ¿vale? De las que ya conocéis, pues tipo la suite de Microsoft, ¿vale? Google, Adobe Photoshop, o sea que no va a dejar de ser como características que se incluyan dentro de diferentes herramientas para poder empezar a utilizarlas de una forma un poco más ágil, ¿vale? La ventaja que las empezaremos a utilizar con nuestro propio lenguaje o con nuestra propia voz y entonces pues habrá tareas que se harán un poquito más sencillas, ¿vale? Pero que no van a ir, digamos, mucho más allá en sí mismas, al menos por ahora, ¿vale? Y claro, pues que eso es un problema que tiene a resolver, ¿no? Como diferentes capas. Entonces también veremos que, claro, el resolverlo requiere de muchas personas y esto no siempre se da, ¿no? Desde el punto de vista
de avance científico-tecnológico, pero en este caso de la IA sí se va a dar. Es decir, para que se pueda realmente adoptar de forma responsable, pues claro, se tiene que trabajar a todo este tipo de niveles, pues casi como las capas, ¿no? Un poco de una cebolla en este caso. Entonces, tenerlo en cuenta simplemente por si os planteáis adoptar inteligencia artificial ya de un poco más masiva en vuestras organizaciones, que tenéis que tener todo este tipo de factores en cuenta. Y nada, pues espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, oye, pues encantada en estos 10 minutillos de contestarlas. Muchas gracias. Gracias, Nerea. Voy a detener